Buenos días, buenas tardes y buenas noches, emprendedores y emprendedoras. ¿De qué? De todo, de productos, servicios, infoproductos, empleo, trabajo, de lo que sea. Bienvenidos a un capítulo más de tu serie reaccionando al Instagram de... Mucho gusto, soy Mayde León, la consultora, y te invito a que me sigas en todas mis redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube. Capítulo vamos a revisar el Instagram de una estrella colombiana, caleña. Veamos de quién se trata. Si no sabes de quién estoy hablando, te voy a dar las siguientes pistas y me vas a decir quién crees que es aquí abajo en los comentarios. ¿Qué te parecen 9 pistas? ¿Sí? Mujer, caleña, actriz, cantante, o por lo menos hoy es cantante, amante de los animales, excelente bailarina, como decimos en Cali, arrejuntada con un cantante también. 8, les voy a dar esta pista con este sonido musical. Y la 9ª pista que les voy a dar es otra de sus grandes canciones. Perdón por el ruido que voy a hacer, pero para que te quede mucho más claro de quién se trata. Es que me gusta tu cuerpo cuando con ganas. Con ustedes, señoras y señores, la estrella del momento, Gracie Yeliana Rendón Ceballos, más conocida como Gracie, cantante y bailarina colombiana conocida por su papel estelar en Chica Vampiro, según quién, nuestra fuente idónea, Wikipedia. Hoy en reaccionando al Instagram de Gracie vamos a hacer una revisión biónica de su Instagram, por lo que necesitamos las siguientes herramientas. Obviamente un celular, Instagram e internet, porque obviamente sin internet pues no funciona Instagram. Pero para ello vamos a tener en cuenta una libreta de calificaciones. Vamos a revisar primero en su Instagram cuánto es la cantidad de seguidores. Vamos a revisar también su marca personal, es decir, cómo es su fotografía, cuál es la descripción de su Instagram. 3 días después. Tercero, la secuencia, si es coherente las imágenes y todo lo que muestra en su Instagram. Disciplina, es decir, cuánta constancia tiene esta chica Gracie en su Instagram. Es decir, el compromiso que ella tiene con sus seguidores y sus seguidores para con ella frente a los me gustas, a los comentarios, a compartir sus videos, a generar hashtag con ella. ¿Cuál es su factor diferenciador? ¿Por qué se diferencia de todas las artistas de su mismo género, jóvenes como ella, latinas como ella? También vamos a revisar la calidad de sus fotografías, iluminación, filtros, cómo funciona su Instagram. A través de una aplicación muy conocida en este mundo del marketing digital, vamos a revisar sus estadísticas. Porque recordemos que en Instagram crecen las marcas comerciales y las marcas personales, entonces vamos a ver cómo una empresa, la empresa Gracie, cómo funcionan sus estadísticas.
Vamos a ver cuál es su estrategia de marketing, es decir, qué tipo de ciudades ubica dentro de sus posts, qué tipo de hashtag está utilizando, hace clickbait con sus posts y cuál es el estilo de vida que está tratando de mostrarnos a través de su red social Instagram. Obviamente es muy importante revisar la pauta comercial, ella está ofertando solamente su marca personal o patrocina otras marcas, y para ello es muy importante entender cuál es el tono que está utilizando, cómo llega a su público para mostrar este tipo de marcas que está pautando. 3 días después. Retomemos entonces pues seguidores, marca personal, secuencia, disciplina, engagement, calidad, diferenciación, estadísticas, marketing y pauta comercial. ¿Qué nos vende Gracie en su Instagram? Aquí estamos grabando ya la pantalla. Ella aparece como Gracie1, ¿sí? Entonces vamos a mirar cuántos seguidores tiene Gracie. Según lo que les dije que íbamos a revisar, tiene 14 millones de seguidores en este momento, cuenta con 3.935 publicaciones y 1.321 personas que ella sigue. Vamos a ver cuál es su marca personal. Pues muestra una foto de una chica normal como tu mejor amiga, dice booking, aparece su correo electrónico donde tú puedes contactarla, me imagino. Numerar los besos, que es su última canción que está promocionando. Tiene un link que me imagino que es YouTube. Vamos a revisar si es YouTube. Bueno, nos aparece varias opciones, nos aparece Google Play, Amazon Music, Deezer, Claro Música, Tidal, Spotify, Apple Music, iTunes Store y YouTube Music para escuchar Besos, que es su última canción. Y estamos aquí mirando que su descripción es muy corta y sustanciosa, no nos dice bien de qué trata, o sea que si una persona lo ve en primera medida pues no entendería de qué se trata. Ahora vamos a revisar su secuencia, que la secuencia es mostrar si es coherente o no con las imágenes que ella tiene en su cuenta de Instagram. Entonces vamos a ver qué nos está mostrando. Muestra baile, ejercicios, sensualidad, casual, con su novio, en vestido de baño, con guitarra, en un reality que ella aparece, con sus mascotas. O sea, nos está mostrando en definitiva un estilo de vida. Ahora vamos a revisar sus últimas 5 publicaciones para analizar su disciplina, si es consecuente, si hace constantemente publicaciones o no. Entonces estas vamos a subir un poquito para revisar. La última publicación la hizo hace 2 días. Tanto que aprender, dice su post. Nos está mostrando que bailas haciendo ejercicio con su esposo y sus animalitos. Dice junio, o sea que a eso se ha dedicado durante esta cuarentena, a hacer ejercicio, a compartir con su familia y a estar con sus animales o mascotas. Hace 4 días sale como en pijama tocando un instrumento musical. Hace 5 días como un boomerang bailando, que es una de las cualidades que a ella más la caracterizan, y tocando guitarra con su novio. Ahora vamos a revisar el engagement. ¿Cuál es el feedback que tú vas a recibir de tus seguidores, de los que siguen tu cuenta personal o tu marca? En la última publicación que vamos a grabar en este momento vemos cómo esta señorita, esta artista, publicó unas fotos y hasta el momento tiene 1.171.808 me gustas o corazoncitos en Instagram y tiene 5.056 comentarios. 1.114.000. Esta tiene más poquito, 614, 4.439.015 logró con un boomerang y 3.647 comentarios con esta imagen. Cantando con el esposo, 2.588.954 me gustas y 8.048 comentarios. O sea que Gracie tiene un excelente engagement, la apoyan bastante. Vamos a abrir, por ejemplo, ella está utilizando aquí un numeral, los besos, referente a su canción de los besos. Los amo y amo esa canción, me encantó, jajaja, sí señorita, pasen bien.
jajaja, hermosa, hermosos ambos, linduras, jajaja, qué nivel de paciencia, así son mis niños. Vamos a ver si hay algo negativo. Me encantan las reacciones cada vez que el perro ladra. Me gusta, pero Gracie ya parece un mural. Y le responden, y es el mural más hermoso. Es que eso te afecta mentalmente, porque si es así, habla con un psiquiatra. O sea que tiene sus retractores, pero la cuidan bastante. Jajaja, pensé que la canción empezaba con ruso. Los amo. Jajaja, eso es tener hijos. Tienes un gusto antes de tener tus propios hijos. Estoy pegadísimo con esa canción. O sea, tenemos muy buenos comentarios. Vamos a evaluar o vamos a revisar el siguiente punto, que es la calidad de ¿qué? De sus fotografías. Entonces vamos a revisar en el perfil de Gracie qué tal son sus fotografías, si utiliza filtros, qué tipo de filtros, cuáles son los que más se reiteran. Entonces vemos que utiliza mucha saturación. Aquí estamos mirando en las fotografías, miren, le gusta saturar bastante los colores, que se vea muy bien el verde, que se vean muy bien los paisajes, le gustan los fondos naturales. También las fotos casuales, como que no está posando. Le gusta mucho la naturaleza, satura bastante. Le gusta mucho el blanco y negro, como los sepias. O sea que vemos unas fotografías muy bien hechas, con muy buenos filtros, donde se satura bastante el color. Vamos a analizar su Social Blade. Recordemos que Social Blade es para evaluar las diferentes redes sociales, nos da como unos indicadores para que podamos analizar las estadísticas de ella. Bueno, y aquí vamos a ver www.socialblade.com. Vamos a mirar el Instagram de Gracie 1. Así es como ella aparece en su Instagram. Vamos a revisar a fondo sus estadísticas. Entonces nos dice que cargas de medios, 3.937 posts ella ha posteado, valga la redundancia. Tiene 14.025.886 seguidores en este momento. Está siguiendo a 1.320 usuarios. Tiene una tasa alta de participación del 5.07%. Ha recibido 707.186 millones de me gusta y ha recibido 4.376.000 en comentarios. Ella es la número 419 en el ranking de seguidores de Instagram. Tiene un alto engagement. Tiene un promedio entre los posts que realiza de 215.963 interacciones. Ha crecido en 530.306 seguidores en los últimos 30 días. Ella se ha metido o se ha vinculado a 44 cuentas. Ha hecho 35 posts en los últimos 30 días. Vemos aquí en followers su tasa de seguidores, cómo ha venido creciendo. Su pico más alto fue en abril del 2020, o sea, este año ha crecido bastante, abismalmente. También le ha dado por seguir a más personas en el mes de abril. Y tiene una muy buena media publicando, como les digo, compromiso, disciplina para publicar. Y finalmente podemos ver aquí las fechas, el crecimiento en seguidores, a quién está siguiendo, y cuántos medios o cuántas publicaciones ha realizado. Es una chica muy juiciosa, normalmente publica entre 1 a 5 publicaciones diarias, promedios mensuales tiene 60 posts o publicaciones, más o menos sigue a 30 personas mensuales y tiene un crecimiento de más o menos un promedio mensual de 530.310 seguidores. Vamos ahora a revisar cuál es su diferenciación. Bueno, lo primero es que combina actividad física, o sea, un estilo de vida, proambiente, le gusta la naturaleza, como vemos aquí, ama los animales, ama el deporte, ama su familia, es una chica normal.
¿Cuál es el factor diferenciador de Gracie? Es una chica normal que ama, como vemos aquí, la naturaleza, que respeta a los animales, que es la amiga que todos quisiéramos tener. Entonces ese es el factor diferenciador de esta chica. No es la fashion ni nada por el estilo, sino una chica que le gusta mucho el deporte, que es una persona con la que tú puedes hablar, muy espontánea, vive la vida como una persona joven normal. En este momento vamos a revisar cuál es su estrategia de marketing para que lo veamos puntualmente. Entonces vemos aquí que vende un estilo de vida. Vamos a ver si utiliza numerales. Vamos a ver aquí el segundo comentario, que normalmente sí tiene el numeral Los Besos, que es su canción. Vamos a ver más abajito. A ver, Blackout Tuesday, perdónenme por mi inglés, también numeral. Vamos a ver si hace alusión a algún tipo de ropa, que prefieren 1 o 2. Vamos a ver si de pronto hace alguna alusión a lo que está llevando puesto. No nos dice. Vamos a ver acá. Reebok Colombia, aquí vemos la publicidad de Reebok Colombia. Entonces sí, maneja su estrategia publicitaria ofertando marcas para la audiencia que ella maneja. Como vemos, Gracie tiene su marca personal, pero también maneja marcas de diferentes índoles como Reebok. Bueno, y quiero para el número 11 darles un bonus. Este bonus nos va a decir cuál creen que es el post de Gracie más ganador, triunfador y exitoso. A ver, coloquen aquí en los comentarios cuál crees que es el post más ganador de Instagram de esta chica Gracie. Pero vamos a calificar, a hacer lo que vinimos a hacer. Así que de 1 a 10 te voy a dar mi calificación, pero recuerda tú también dejarlo aquí en la cajita de descripción. Te voy a dar los 10 ítems y me vas a decir cuánto puntaje le das. Seguidores, marca personal. Para la secuencia mi calificación es disciplina, engagement, calidad, diferenciación, estadísticas, marketing y pauta comercial. Recuerda, te voy a dejar aquí abajito en la cajita de información todos los 10 ítems para que tú también la califiques de 1 a 10. Vayas en este momento a su Instagram y revises. Fuera de charla, aparte de entretenerte con este video, también quiero que lleguemos a una conclusión, que podamos utilizarla en nuestras redes sociales, ya sea para nuestra marca personal o para nuestra marca de nuestro producto, infoproducto, servicio, etc. Así que la conclusión o la moraleja que yo te puedo dar de este Instagram es que realmente se requiere trabajo. Vimos que casi que todos los días está posteando, está haciendo historias, está tomándose el trabajo de realizar unas excelentes fotografías, de llevar un mensaje coherente, de tener un estilo de vida acoplado a su carrera musical. Ella, ¿qué es lo que está vendiendo en su cuenta de Instagram? Como reitero nuevamente, estilo de vida. Es una chica normal, común y corriente, aparentemente como tú y como yo, que puede ser tu mejor amiga, que es hija, que es esposa, que ama a los animales, que respeta el medio ambiente, que le gusta vivir en la parte campestre, que ama la música, que le gusta bailar, que le gusta crear canciones, que es la amiga que tenemos al lado. Queridos emprendedores, espero que les haya gustado este video. Si fue así, no olvides apoyarme siguiéndome en todas mis redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube. Regálame corazoncitos, likes y me gustas. También me gustaría saber de parte tuya cuál sería esa marca personal, marca comercial, influenciador, cantante, artista, actor, película, lo que tú creas que te gustaría que hiciéramos también una evaluación de su Instagram, así que por favor déjalo aquí abajito en los comentarios. 2 semanas después. Recuerda que soy consultora de marketing digital, así que si requieres mis servicios, no olvides por favor seguirme en mis redes sociales. Hasta la próxima.